El sensor DHT11 proporciona de forma digital la temperatura y la humedad. Tiene un rango de temperatura de 0 a 50 grados centígrados y un rango de humedad que va desde el 20% hasta el 80%. El sensor DHT11 es un recuadro azul el cual tiene 4 pines. De izquierda a derecha, el primer pin corresponde al de alimentación. Se puede suministrar 3.3 volts o 5 volts. El segundo pin es el de transmisión de datos. Se conecta a un pin digital de Arduino. El tercer pin no se conecta. Y el cuarto pin es el que corresponde a tierra. Para el armado del circuito 2.1, circuito de temperatura y humedad, se necesita una placa Arduino, protoboard, cables de conexión, un sensor DHT11 y una resistencia de 10 kΩ. Como se puede observar en el diagrama, desde la placa Arduino se suministra 5 volts al circuito. Además, se toma la conexión desde cualquier pin de GND para las conexiones a tierra. En el pin de transmisión de datos se coloca una resistencia de 10 kΩ y se conecta al pin número 2 digital. Ahora vamos a desarrollar el código para poder medir la temperatura y la humedad a través del sensor DHT11. Para ello debemos instalar la librería adecuada. Nos dirigimos al apartado de programa, después incluir librerías. Se abre una ventana el cual es el gestor de librerías y empiezan a cargar las librerías que se encuentran instaladas. Cuando termina de cargar, aquí en el recuadro en blanco escribimos DHT11 y buscamos la librería de HT Sensor Library. Entonces seleccionamos la última versión y le damos instalar. Aquí aparece una ventana en la que nos dice que para instalar la librería de HT Sensor necesitamos también otra librería, la cual es Adafruit Unified Sensor. Entonces seleccionamos instalar todo. Ahí se encuentra cargando. Termina y aquí la librería ya aparece marcada como instalada. Le damos en cerrar. Ahora, al inicio del código debemos de incluir la librería de HT. Escribimos el símbolo de gato, la palabra include, entre comillas, DHT.h. Después hay que definir en qué pin se encuentra conectado el sensor. Entonces también ponemos el símbolo de gato y ponemos la sentencia define y ponemos DHT pin. Como comentario vamos a poner que estamos utilizando el pin digital número 2. Después hay que definir qué tipo de sensor estamos utilizando, ya que también existe el DHT22, pero en este caso estamos ocupando el 11. Ponemos el símbolo de gato nuevamente, la sentencia define, y después DHT type y DHT11. Después vamos a armar un objeto, el cual va a ser de tipo DHT. Nuestro sensor lo vamos a llamar así, DHT, pero ahora con minúsculas. ¿Y esto de qué depende? De este valor y de este para construir el sensor. Y al final colocamos punto y coma. Después nos dirigimos al setup. Como los valores de temperatura y humedad los vamos a poder visualizar aquí en la computadora, necesitamos inicializar la comunicación serial. Para eso se pone serial.begin y entre paréntesis 9600. Esto quiere decir la velocidad de transmisión, pero en baudios, 9600 baudios. Después vamos a inicializar el sensor, el cual va a ser DHT.begin. Ponemos paréntesis y al final punto y coma. Ahora nos vamos a dirigir a la función loop y vamos a poner un delay de 2000 milisegundos. Ahora vamos a declarar 5 variables de tipo flotante para almacenar cada una de las medidas. Vamos a poner float h, esto es igual a dht.readHumidity, el cual es leer humedad. Ponemos paréntesis y al final punto y coma. Después ponemos float t es igual dht.readTemperature.
después paréntesis, punto y coma. Aquí vamos a almacenar la temperatura en grados centígrados. Y también vamos a poner float F es igual a dht.readTemperature. Ponemos paréntesis y dentro vamos a mandar un true, o sea verdadero. Aquí vamos a medir la temperatura en grados Fahrenheit. Después ponemos float IHF igual a dht.ComputeHeatIndex. Aquí vamos a almacenar el índice de calor. Ponemos entre paréntesis F, H. Estos valores los va a ir calculando respecto a la variable F y a la variable H. Y por último, float HIC es igual a dht. Volvemos a poner la función ComputeHeatIndex. Y entre paréntesis ponemos t, h, false. Ahora vamos a imprimir los valores. Para ello ponemos serial.print paréntesis y entre comillas vamos a poner la palabra humedad. 2 puntos. Ahora vamos a imprimir el valor de humedad, el cual está almacenado en la variable h. Ponemos serial.print, abro paréntesis y dentro le mandamos la variable h y al final punto y coma. Nuevamente serial.print entre paréntesis y entre comillas vamos a mandarles un valor de porcentaje, espacio, ponemos temperatura, 2 puntos, espacio y al final punto y coma. Nuevamente ponemos serial.print y vamos ahora a imprimir la variable de temperatura, la cual va a ser T. Después serial.print entre paréntesis y comillas vamos a mandar grados C para decir que este valor se encuentra en grados centígrados. Y al final ponemos un punto y coma. Después ponemos serial.print y entre paréntesis ponemos la variable F, punto y coma. Después serial.print entre paréntesis y comillas vamos a poner ahora grados y una F mayúscula para decir que la variable F se encuentra en grados Fahrenheit. Y seguido vamos a poner la frase índice de calor. Y al final punto y coma. Ahora ponemos serial.print entre paréntesis H y C, punto y coma. Después podemos copiar y pegar esta línea de código, ya que el índice de calor también se está mostrando en grados centígrados. Después ponemos serial.print e imprimimos la variable HIF, punto y coma. Y por último ponemos serial.print ln entre paréntesis, ponemos comillas, después grados, la F, punto y coma. Esto quiere decir que esta variable está dado en grados Fahrenheit. La diferencia entre la sentencia println y print quiere decir que print lo va a escribir todo seguido y println va a realizar un salto de línea, o sea, un renglón abajo. Y así las medidas las va a mostrar cada 2 segundos. Ahora lo verificamos. Escogemos la ruta donde lo queremos guardar. Le voy a poner temperatura y humedad. Y le doy guardar. Ahí lo está compilando. Y no marca ningún error. Ahora conectamos a nuestro puerto USB nuestra placa Arduino. Nos vamos al menú de herramientas. Seleccionamos la placa con la cual estamos trabajando, en mi caso es Arduino 1. También el puerto COM en el cual está conectado nuestro Arduino. Y subimos el código. Ahora, para poder visualizar las medidas, vamos a ir al menú de herramientas y vamos a seleccionar monitor serie. Como podemos observar en el monitor serie, tenemos una humedad del 70%, una temperatura de 24.6 grados centígrados,
equivalente a 76.28 grados Fahrenheit. También un índice de calor de 29.94 grados centígrados y 76.90 grados Fahrenheit. Como podemos observar, la medición se hace cada 2 segundos y este es un sensor de los más precisos. Ahora, colocaremos LEDs que servirán como indicadores, los cuales conectaremos el ánodo de cada LED a una resistencia de 330 ohms y son conectados a los pines digitales 3 y 4. Al código del sensor DHT11 le implementaremos los LEDs como indicadores. Vamos a la parte superior del código. Después de definir el sensor, vamos a declarar los LEDs. Vamos a poner int LED 1 es igual a 3, o sea que se encuentra en el pin digital número 3. Y también de tipo entero, LED 2 se encuentra en el pin digital número 4. Ahora tenemos que escribir que los LEDs son componentes de salida. Esto lo vamos a poner dentro del setup. Escribimos pin mod entre paréntesis el LED 1, output, o sea, salida. También pin mod paréntesis LED 2, también de salida, output, y al final punto y coma. En la parte del loop vamos hasta abajo. Después de imprimir los valores vamos a escribir el código que le va a dar funcionamiento a los LEDs. Y para eso vamos a poner dos condiciones. Un LED se va a encender cuando la temperatura alcance mayor de 40 grados y otro cuando la temperatura sea mayor de 70%. Entonces ponemos una condición, un if, paréntesis y ponemos T. Solamente lo vamos a hacer con respecto a grados centígrados, por eso ocupo la variable T. T es mayor que 40.00. Después abro y cierro llaves y dentro de las llaves voy a poner digital write LED 1, high, punto y coma. Después de la llave que termina el if vamos a poner un else. Esto quiere decir si no, entonces el LED se va a mantener apagado. Ponemos digital write LED 1, low. Y al final punto y coma. Después, fuera del else, vamos a poner ahora la condición con respecto a la humedad. Entonces ponemos si H es mayor que 70.00. Voy a abrir y cerrar llaves. Y vamos a realizar lo mismo, pero ahora con el LED número 2. Digital write. Pongo LED 2, high, punto y coma. Fuera de la llave del if vamos a poner un else. También abro y cierro llaves y pongo digital write LED 2, low, punto y coma. Ahora verificamos nuestro código. No aparece ningún error, entonces podemos conectar nuestra placa Arduino. Nos dirigimos al menú de herramientas. En placa verificamos que se encuentre seleccionada la placa Arduino 1 y en la opción de puerto seleccionamos el COM que aparece y le damos en subir. Nuevamente se puede abrir el monitor serie para corroborar los valores de humedad y de temperatura. Para poder observar el funcionamiento de los LEDs se necesita generar una diferencia de temperatura. Puede ser con una secadora de cabello suministrar aire caliente para que la temperatura aumente, que de esa forma nosotros veamos que al sobrepasar la temperatura de 40 grados el LED enciende. Lo mismo debe realizar con la humedad. A mí me marca una humedad mayor de 70%, entonces el LED enciende. Si el LED está apagado, entonces quiere decir que la humedad está por debajo del 70%.